Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. O sea, ya nos hemos dado cuenta que el Estado pues debe defenderse, ¿no? O sea, no se trata de que el derecho al trabajo, hay que defendernos. O sea, la gente que es como dejar al gato despensero, ¿no? No, hay una frase que dicen los politólogos, ¿no? La democracia no debe ser boba. Y evidentemente los estados tampoco, los ciudadanos menos. En estos momentos en que se está descubriendo un caso de corrupción como el de Odebrecht, que es tan grande, lamentablemente nosotros sabemos que tenemos que todos actuar, ¿no? O sea, la idea es que todos actuemos al unísono, porque es una gran oportunidad para el país, ¿no? Es el país el que tiene que levantarse. Bueno, el caso Odebrecht, como lo mencionaba en la introducción, ha venido después, ¿no? Vamos a ponerlo, pónganle nomás el mismo, no hay ningún problema, y damos el tiempo. Decía, el caso Odebrecht ha venido después de que se han estado trabajando en estos decretos, ¿no? Anticorrupción. Pero lo que a mí sí me parece que falta, y lamentablemente no se ha trabajado en el Congreso, pese a que han habido, creo que hay como 50, no estoy exagerando, proyectos de ley en los últimos 8 años en el Parlamento de imprescriptibilidad, ¿no? De los delitos de corrupción. Eso en todo caso podría faltar aquí, ¿no? Ahora si lo relacionamos el caso de Odebrecht, ¿no? ¿Qué cosa faltaría? Definitivamente es un tema que podría darse. La realidad es que nosotros tenemos que romper esquemas. Estamos en una época donde las dificultades se han elevado. Antes, pasaron muchos años, pues la delincuencia en Lima no era lo que es hoy día, no había sicarios de 14 años. La realidad es que la modernidad tiene desafíos donde hay que romper esquemas. Hoy en día en el Código Penal hay un proyecto del Ministerio de Justicia precisamente donde se sanciona en lo penal a las empresas. Y eso quiere decir que diferenciamos el hecho de que no son personas naturales como nosotros que tienen voluntad y deseo, pero a la larga sabíamos que a través de ellas se cometen delitos, se les utiliza como se ha visto en Panamá, y entonces no es ingenuo sancionarlas. Más bien, si tenemos que modificar la dogmática penal, lo hacemos. E igualmente en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos, así como sucede en el tema de los delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, es algo que también se puede hacer, simplemente hay que romper el esquema. Claro, porque si robamos, ¿no? Es como en SUNAT, la deuda en un momento se desaparece, ¿no? No debería, ¿no? Porque si no se actúa en base a eso. Y además que nosotros ya estamos cerca de cumplir 200 años de independencia. ¿Qué hemos avanzado? Esas normas no nos han servido para nada. El ser humano es el objeto del derecho. Para él se dan las normas. Ya desde Kant hemos entendido que las normas están en bien del hombre. El hombre no puede estar subordinado a las normas. Correcto. Y digamos, ¿por qué no se hizo antes? O sea, ¿por qué se han tenido que afinar con estos decretos anticorrupción la defensa del Estado? Lamentablemente lo que diríamos es que no hubo voluntad política. Hoy en día, si hay algo que tenemos que aplaudir es que estos decretos sean varios y que todos vayan en el mismo orden de generar y darnos la idea de que tenemos ya una política anticorrupción por fin. Uno de los temas que a mí me parece muy bueno es el tema de la cooperación internacional. Se ha dado un decreto legislativo que modifica 15 artículos del Código Procesal Penal del 2004 que ya está rigiendo para temas de delitos contra la administración pública y particularmente corrupción de funcionarios. Esos artículos que nos van a permitir ahora, por ejemplo, y aplicables al caso Odebrecht, si hay ciudadanos que están purgando pena en Brasil, privados de su libertad, mediante la cooperación internacional que la dirige el Ministerio Público con Alonso Peña Cabrera a la cabeza, se va a poder conseguir que esas personas puedan atestiguar aquí, o sea, pueden ser traídos acá. Esa es una opción. Si hubiera dificultades para eso, se les puede enviar un interrogatorio, ellos lo pueden responder, se da la actuación allí en Brasil, se traduce y se trae aquí y se puede valorar como prueba. Se pueden traer instrumentos, actuaciones, pruebas de allá y hacerlas valer aquí. Eso es muy importante, sobre todo sabiendo que estos casos nacieron en el extranjero, en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, y esos elementos de convicción nos pueden ser sumamente valiosos para sancionar aquí los hechos. Porque si no se va a tener que esperar que Brasil requiera a un peruano. No, o el caso de Estados Unidos. En la FIFA, por ejemplo, el señor Uga está en Estados Unidos porque lo ha pedido Estados Unidos. Porque claro, acá aparentemente no hay ningún documento, ni se quiere trabajar, simplemente extradítelo, señor, y se acabó. Lo cierto es que ahora diríamos que por la normatividad que existe, por lo que existe también
también, digamos, las cabezas institucionales que hoy en día nos dan confianza: Pablo Sánchez en el Ministerio Público, el doctor Duberlí Rodríguez en el Poder Judicial, el mismo Amado Enco en la Procuraduría Anticorrupción, y otras personas. En realidad estamos motivados a pensar que ahora sí puede resultar que se dé un buen trabajo. Ahora el perjuicio del Estado, ¿no? Entonces ahora sí necesitamos que a nosotros nos colaboren más bien. Y el Ejecutivo, que ha otorgado esos 10 millones de soles para el Ministerio Público. Y lo que se pueda pedir como indemnización a Odebrecht, ¿no? Exacto. Yo creo que por primera vez estamos en una situación muy importante, que además va a abarcar un mínimo de 3 gobiernos, donde van a poder caer personas que realmente han estado circulando alrededor, pero simplemente para enriquecerse o enriquecer a terceros, ¿no? Bueno, lo que vemos es que no se trabaja bien el tema de la colaboración eficaz, ¿no? Ahí hay falta de repotenciar eso, ¿no? Ese es un punto muy interesante, efectivamente, ¿no? Porque nosotros sabemos que es la colaboración eficaz lo que ha motivado la información que hoy día se tiene en Brasil. Entonces yo creo que dos temas, ¿no? Uno, efectivamente, la colaboración eficaz, y dos, el tema de las traducciones, porque tenemos que traducir elementos de convicción de portugués, de suizo, o alemán o francés, y también de inglés. Entonces la realidad es que ahí se tiene que trabajar, y definitivamente en el tema de la colaboración eficaz yo creo que la modificación que se ha dado también vía un decreto legislativo es muy útil. ¿Qué es lo que teníamos antes? Un tema que se podía discutir. Este señor Belaúnde Locio puede ser colaborador o no. Se suponía que él estaba en la cúspide. La pregunta es, si se descubre que hay personas que están por encima de él, entonces efectivamente lo razonable era que se podía pensar que él puede colaborar y beneficiarse de algo. Ahora la norma sí ya lo faculta. Dice que aunque uno esté en la cúspide, que sea dirigente, cabecilla, jefe, si puede haber elementos de convicción de alguien por encima, puede colaborar. Bueno, en este caso siempre va a haber algo por encima, ¿no? Y una de las cosas que tendríamos que ahí vía acuerdos conseguir es que las personas que trabajaron para Odebrecht y que ahora están fuera del Perú regresen. Claro. Ese es un tema. Claro. Y ahí desaparecería la figura de los que se inmolan, pues, los kamikaze. Exacto. Que hay mucho en esto también, cuando hay mucho dinero de por medio, ¿no? A cada rato lo hemos visto. En Odebrecht lo vamos a ver, estoy seguro que sí, ¿no? Cuando empiecen a caer los funcionarios, porque tienen que haber funcionarios de los diferentes gobiernos, a alguien van a defender. Exacto. Sí, es verdad. Eso está claro, ¿no? Ahora, lo que se habla también en tema de corrupción, doctor, es que siempre se busca al corrupto, ¿no? Pero no al que corrompe. O al menos las sanciones no son tan severas. Usted ha hablado de las sanciones contra las empresas. Está bien, eso en el ámbito de, digamos, el ámbito civil, pero los que manejan las empresas, ¿de qué manera caen ellos? No, bueno, ellos definitivamente, ellos son los que en la doctrina se llaman los extraneus. ¿Por qué? Porque los delitos de corrupción de funcionarios se supone que los cometen aquellos que son funcionarios o servidores públicos, es decir, que tienen una calidad especial. Pero ¿quién es el extraneus? El que está fuera de la administración pública, pero para que éste cometa el delito, sea enriqueciéndose o enriqueciéndolo al otro, tienen que entrar los dos en colaboración. Entonces, definitivamente esa persona tiene la misma pena que el funcionario servidor público. La misma pena debería ser. Cuando hablamos de los grados de participación. Claro, pero en la responsabilidad, digamos, legal dentro de la empresa, ¿cómo se maneja eso? Uno es el funcionario servidor público que tiene esa calidad, pero el otro, que participa del mismo delito, la sanción va a ser la misma. La misma. O sea, la empresa solamente puede sancionar, lógicamente, con la prohibición de contratar, ese tipo de cosas, y las multas, ¿no? O su liquidación también podría ser. Su liquidación. Bueno, liquidación, no contratar, y las multas. Claro. Ok, pero ¿quién? El que representa es el que, digamos, el responsable es el que representa a la empresa o el que hizo la negociación. Por ejemplo, en Odebrecht es el mismo señor Odebrecht el que está declarando. Claro. Pero más abajo de él, digamos, están presos también varios. Y lo que sucede es un tema, ¿no?, que antes mucho se daba. Digamos, un alcalde que no es abogado, él tiene una oficina de asesoría legal. Claro. Entonces él dice, bueno, ¿puedo hacer esto? El asesor legal le dice, sí. Es lo que sucedía hace más o menos 20 años. Bueno, el alcalde agarraba y hacía. Entonces después decía, hay un delito por medio. ¿Quién tiene la culpa? El alcalde. Bueno, a mí me dijo asesor legal. Sí, yo firmé. El asesor legal, bueno, yo solamente opiné, claro, pero el que ha firmado es el alcalde. Entonces nadie fue. No, ahora no es así. Ahora el que opina
evidentemente asume responsabilidad por su opinión y el alcalde asume responsabilidad por el hecho. Y eso ocurrió a partir de la época de Vladimiro Montesinos, porque ¿qué es lo que ocurría? En los hechos él era un asesor en el CIN. Sí. Había un jefe. En el hecho, ¿no? Porque Claro. era la figura discutible en el momento que él no tenía cargo. Exacto, no tenía cargo, no tenía responsabilidad, Claro. y menos manejo económico. No tenía pasivo, digamos. Y menos manejo económico. Pero ¿qué pasaba? Que los institutos armados todos hacían llegar una bolsa que él al final repartía. Claro. Pero él podía decir, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad acá, ahí está, por ejemplo, el señor Rosas, ¿no? U otra persona, ellos son los que asumen responsabilidad. Mentira, porque la realidad nos está llevando a decir que ustedes en los hechos están manejando las cosas. Entonces, hoy en día ya tenemos jurisprudencia donde se sabe y ya se ha decidido que la persona que supuestamente él no tiene nada que ver, sí está manejando, por ejemplo, las comisiones de adjudicación, ¿no? a las comisiones concursales. Correcto. Que ellos manejan el concurso, pero detrás le dicen, ¿sabes qué? El que tiene que ganar es este. Manéjalo, claro. Y no, pero no puede ser, entonces te vas y coloca otro, el que gane es este. Correcto. Entonces al final ya se sabe que ahí está el manejo. Si no, vuelvo al tema de que algunos se inmolan, ¿no? Claro. Y el que firma es la autoridad, pero cualquier cosa, yo firmé nomás, pero tú fuiste el que me lo presentaste. Ahora mediante documentos, videos, Ah. testimonios, ya se puede descubrir quiénes son ¿A la realmente misma los que pena? manejan. La misma pena, porque definitivamente están utilizando el ¿Y esto es retroactivo? Porque, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, el caso hace poco con el ministro, ¿no? Están investigaciones, nadie lo está culpando, pero ¿podría llegar a alcanzar la responsabilidad de él? Podría ser, definitivamente Si es que está podría sucedido. ser. Podría ser, porque lo real es que finalmente, si es que no hay otros datos, uno puede deducir. Yo recuerdo, por ejemplo, el suceso que quedó de la vez pasada del gobierno anterior de los pañales. Hubo 2 ministras inmiscuidas, al final las 2 salvaron, ninguna fue. ¿Eso es así? No, pues, o sea, realmente ahí se podía deducir que alguien estuvo en el momento y que hizo una mala gestión. Claro, a veces ¿no? nos quedamos en la responsabilidad política nada más, Sí, ¿no? pues, lamentablemente. Pero no en la penal. Bueno, cuando hablábamos de muerte civil parece que esto también se ha ajustado, ¿no? Porque se decía, ok, a partir de ahora, perdón, me quedó la idea de decir algo no retroactivo. ¿Es retroactivo? No, no es retroactivo. No es retroactivo, No. o sea, a partir de ahora en adelante. Sí, de de ahora en apareció los adelante, decretos. claro. Perfecto. Eso es bueno saberlo también, porque hay muchos casos de corrupción que se han empezado a investigar antes, como el caso de Nadine Heredia también. Ese es otro de los asuntos, ¿no? Claro. Que está todavía en veremos. Le decía, la muerte civil, porque ya se había adelantado más o menos de qué iba, y se decía, el Estado no está en la facultad de no contratar, ¿no? A un sentenciado por corrupción. Ahora se dice, puede sacar a uno que esté dentro del aparato estatal, que Exacto. es lo lógico, ¿no? Claro, porque generalmente en esos casos se ha ocultado, ¿no? La condición de funcionario servidor público es una condición donde uno debe ser honesto, donde uno debe exhibir decoro, uno no puede tener manchas, ¿no? Por eso decía, no podía poner al gato de despensero, pues, ¿no? Y más aún porque nosotros estamos con eso cumpliendo lo que es el tratado internacional contra la corrupción a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? Hay 2, el Perú también ha suscrito el tratado americano, ¿no? Contra la corrupción. Entonces, simplemente se está cumpliendo un requisito de que las personas que deben de mantenerse en la función y el servicio público no deben de haber tenido una condena. Ahora, una sentencia firme, ¿no? Exacto. Lo digo porque en la campaña presidencial, bueno, siempre se va a seguir discutiendo y se nos va a pasar el tiempo, seguramente va a venir la campaña del 18, del 21 y seguiremos con lo mismo. Se decía, ¿quiénes son los que pueden postular? Es como en la educación, si pueden ser los maestros, alguien que ha sido condenado por terrorismo, ¿no? En el aparato público, tú no puedes tener un candidato si es que ha tenido pues una sentencia por corrupción, o sea, tú no puedes darle la caja a una persona que ya robó, claro, ¿no? Y eso... incluso hasta la ética de tener un juicio de alimentos, porque es un tema moral, o sea, tú no puedes poner una persona que no tiene esos fundamentos, esos valores en el Estado. Por eso todos el Estado tiene que protegerse y protegernos a los demás ciudadanos que queremos que esto vaya bien, en perjuicio de la persona obviamente que cometió un delito y que tiene que salir, pues, o sea, acá no se vulnera ni siquiera el derecho al trabajo, porque entiendo que en el ámbito privado sí podrías continuar. Claro, sí, en realidad es un buen ejemplo, porque que una persona comete un delito en contra de la función pública y que todavía regrese, que trabaje para el Estado, eso desestimula a todas las personas que están iniciando una carrera y dicen, bueno, si esto puede regresar, y yo, ¿por qué no?
Entonces, en cambio, cuando se da un mensaje a rajatabla, si tú has cometido un delito, no regresas, y si estás aquí porque nos engañaste, te vas, claro. Definitivamente es un buen mensaje. Claro. Y en la época actualmente vivimos, nosotros tenemos que dar mensajes de ese tipo. Sí, pues no podemos poner a esta gente, no podemos dejar que vuelvan y que vuelvan a ocurrir, ¿no? Claro. Doctor, en cuanto a el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, tema que también se ha discutido, porque en el Congreso no prosperó. Ahora estos decretos, bueno, no sabemos si serán observados, podría observarlo el Parlamento, ¿no? Por exagerados o por inconstitucionales, en fin. Es importante saber dónde va el dinero, ¿no? Y de dónde sale. Definitivamente. Es un punto de partida, en todo caso, ¿no? Sí, es que nosotros no podemos vivir y que se nos haga entender que nuestra democracia es boba, que el Estado de Derecho es bobo, ¿no? El dinero solamente tiene dos fuentes, ¿no? Una fuente lícita y una fuente ilícita. Y si yo tengo dinero, pues me compro mi casa, mi automóvil, viajo al extranjero, tengo casa con piscina, etc. La pregunta es, no puedo justificarlo porque de mi sueldo no sale, de mis actividades privadas tampoco, pero lo tengo. Entonces yo, ¿qué puedo decir? No, pero la informalidad, aquí puedo hacer un cuento de cualquier cosa, pero la pregunta es, ¿los árboles dan plata? Del árbol va a caer el billete y yo puedo hacer como que eso pase y aquí no pasa nada. No, hace rato que nos están jugando sucio y nosotros lo estamos aceptando. Hay demasiada tolerancia. El hecho de que hayan ajustes aquí a mí me parece muy razonable. Hace mucho tiempo que están los procesos de lavado de activos y solamente creo que hay 2 sentencias. Eso se convierte como una lavadora, porque pasan del proceso, entonces ya quedó saneado el dinero. Como el proceso cayó, el fiscal no pudo probar, el juez archiva y eso queda ahí y ese dinero se gasta, ya ingresó. Y se acabó. Y eso no puede ser, que la propia justicia esté legalizando el dinero mal habido. Entonces, que haya un refuerzo de la unidad de inteligencia financiera, a mí me parece muy bien. Sin duda, sin duda. A mí también, usted hablaba de tolerancia, me parece inconcebible. Hace poco, en la gestión anterior, del gobierno central y los gobiernos locales, por ejemplo, hubo un alcalde que mintió en su hoja de vida, una congresista también, y no pasó nada, cuando eso es un delito para cualquiera de nosotros aquí contra la fe pública, ¿no? O sea, estamos permitiendo que gente entre al Estado habiendo mentido en su hoja de vida. Definitivamente ahí se tienen que tomar cartas en el asunto. Nosotros también tuvimos algunos casos de esos y definitivamente tomamos la decisión que correspondía, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Claro. Es lo que compete, ¿no? Sí. Bueno, para finalizar, importante comentar que las iniciativas anticorrupción contemplan 3 aspectos fundamentales, ¿no? La prevención del delito, la persecución y la sanción y la reinserción. También han cambiado los límites temporales de prisión, ¿no? Antes era máximo 24 horas durante una investigación preliminar, ¿no? Detenida, y el plazo de la prisión preventiva era de 9 meses a 18 meses. Ahora, pasado el plazo de detención, será de 7 a 10 días en la investigación preliminar y de 18 meses, plazo máximo de prisión preventiva para todos los casos. El caso de Peter Ferrari, por ejemplo, ahorita es muy sonado, ¿no? Justamente el abogado se paraba en esto. Efectivamente, ¿no? Digamos, esa detención preliminar ahora se le ha dado más tiempo, hasta 7 días, y también hay una detención para los casos de flagrancia de hasta 10 días. ¿Qué es lo que pasaba? Que a veces la policía, cuando hacía una detención, digamos, tenía suerte, intervino y todo se solucionó, esclarecido, pero ¿qué pasaba si esta era una banda? Todos los hechos que anteriormente los habían cometido ya terminaron, ¿no? Nadie investigó, nadie rescató. Ahora, con ese plazo de tiempo que se tiene, la policía va a poder visitar cada uno de los lugares donde están estas personas y evidentemente tomarse el tiempo y de repente descubrir los otros latrocinios que se han cometido, lograr devolver en la medida de lo posible las propiedades a sus dueños, etc., ¿no? Nosotros recordamos, por ejemplo, 2 casos. Uno me parece que era en un hotel en Miraflores, que lo tomaron, ¿no? Unos delincuentes se pelearon por él. Eran como 54. En desalojo. Exacto. A la fuerza. Cuando los toman a todos, sí, en flagrancia, tenían 24 horas para realizar esas actuaciones. Esas actuaciones implicaban una toma de declaración de cada uno, 54. Exámenes médicos a cada uno. Correcto. Y visitas al domicilio para verificar que fueran cierto lo que ellos decían, para que después lo notifiquen, regresen.
Eso no se podía trabajar en 24 horas. Correcto. ¿Y qué pasó? Que fueron dejados en libertad. Exacto. Y luego se fueron, ¿no? Y lamentablemente no aparecen. Entonces, se tenía que solucionar este tema, ¿no? Esos 10 días que hay para trabajar son muy importantes. Y la prisión preventiva, decimos, no, estamos con el hacinamiento de las cárceles. El problema es ese, que el Poder Judicial no avanza como debería avanzar. Y segundo, que no se implementan los grilletes electrónicos, que es un punto que ya se anunció y que... Ayer estaba escuchando al doctor Zoe, jefe del INPE, que efectivamente decían que ya se va a dar un plan piloto. Qué bueno que sea así, porque hay personas que en realidad no están en la condición de tener que pisar la prisión. Correcto. La prisión realmente no debería ser como es, porque deshumaniza, le quita la dignidad al ser humano. Y hay personas, como digo, que por mala suerte pues han cometido un delito y que éstas se pueden ver beneficiadas con el tema de los grilletes. Pero además lo pagan ellos, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Bueno, 30 segundos para el doctor termine con una idea en cuanto al colegio de abogados, que considera que deberían ser requeridos y hablar sobre el tema también de las sanciones a los abogados. Bueno, en particular nosotros estamos reforzando el tema de la ética del abogado. Hoy en día estamos dando publicidad a las sanciones que se dan, porque es bueno que los ciudadanos tengan conocimiento de con quién contratan y que no se vean más tarde defraudados. Y al final la opinión negativa afecta al colegio. Se ha creado un registro de abogados sancionados por malas prácticas, va a ser nacional. Nosotros lo examinamos en la Junta Nacional de Decanos, hemos estado en lo básico de acuerdo, quisiéramos participar en la reglamentación, pero nos sentimos satisfechos de que las principales medidas en realidad van a beneficiar a la sociedad. De repente a nosotros nos tocan un poco con el tema de la unidad de inteligencia financiera y que los abogados también tienen que dar información, pero si tratamos de que nuestra sociedad mejore, todos tenemos que aceptar que un poco se nos toque. Pero no podemos decir a nosotros no. La idea es que estamos a puertas del 2021, vamos a celebrar 200 años de independencia y tenemos que estar en mejores condiciones que las que nos han dejado los últimos gobiernos. Estamos de acuerdo y nos vamos con esa reflexión. Muy amable, doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Pausa, volvemos con más.